Buenas noches, vamos a hablar sobre el consentimiento y el por qué es importante tanto en los contratos laborales, contratos civiles o las diversidades de contratos que existen, ya sean como el usufructo, la servidumbre, alquiler y demás contratos, ¿no? El concepto sobre el consentimiento es que es una parte esencial y primordial para los contratos o para la aceptación que se da, ya que produce una fuerza vinculante tanto entre el oferente y el aceptante. Esto a favor de la futura celebración del contrato que se vaya a dar. ¿Por qué es la importante desincorporación del consentimiento en el contrato? Ya que al momento del consentimiento, al momento de que surge esta aceptación, es donde se puede conocer que haya una aceptación de la oferta que está ofreciendo el oferente, ya que es ese momento en el que nace el contrato. De este surgen efectos y obligaciones que ya se estipulan en el contrato mismo. Ahora, manifestar o expresar el consentimiento. Según el artículo 141 del Código Civil, nos habla de que el consentimiento debe ser de forma expresa, tácita, como fuerza de validez y efectividades de este mismo, para que surge efectividades, obviamente. El mutismo o el silencio. El silencio no es un manifiesto de voluntad y tampoco se puede sobreentender de que hay un aceptamiento de la oferta del oferente. El silencio tiene un propósito significativo, sí, pero no puede ser usado como una aceptación de una oferta o un contrato póstumo o futuro, por lo cual se debe comprobar que existe el consentimiento para evitar futuras inferencias, problemas, dificultades en la celebración del futuro contrato y de las formas o pautas de las cuales se quiere celebrar. Ahora, la construcción del consentimiento. Para llegar a la culminación del consentimiento debe haber múltiples pasos, ¿no? Entre los cuales está la evidencia de las conversaciones que se haya tenido entre el oferente y el aceptante, otros tratos que se estuvieran practicando, la forma, el cómo se va a dar, el cuánto tiempo va a durar, y donde se habla de la oferta misma, ¿no? Y cómo surge la aceptación a esta sugerencia. La oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es la parte de la declaración de la voluntad definitiva, es por parte del oferente. Es ofrecida de forma unilateral con la finalidad y la intención de que ésta pueda concluirse en un contrato satisfactorio a futuro. ¿Qué debe existir para una válida oferta? ¿No? Deben existir cuatro formas fundamentales para que ésta sea exitosa. Primero es que haya la determinación del destinatario, o sea, que exista la persona para la cual se va a ofrecer esta oferta. Segundo, que sea una oferta completa. Por ejemplo, en el ejemplo de compraventa, no solamente debe incluir el bien, debe incluir la descripción del bien, el precio del bien, los arreglos del bien, cuáles son las cosas esenciales de este contrato, ¿no? Es importante para todos los tipos de contratos, ya que todos los tipos de contratos tienen diferentes formas, diferentes pautas, diferentes celebraciones, diferentes obligaciones y derechos. Tercero, debe tener datos claros del remitente, de la persona que está ofreciendo. Debe existir el código, el número de celular o un lugar donde una forma de la cual se pueda comunicar tanto el oferente como el aceptante. Y la oferta debe tener seriedad. No puede ser tomada como broma o como un momento de mera emoción, ya que al momento de que tú estás haciendo una oferta, este debe ser un bien esencial, un bien tangible, un bien que puedas ofrecer, no algo que solamente surja del momento y dices, decido hacer algo y ya está. No, no puede ser así. Siguiente. Encontramos en dos códigos, por ejemplo, en el código francés, que no habrá obligaciones tanto para el oferente ni como para el aceptante antes de la aceptación, y también en el código italiano, que carece de eficiencia de vinculación antes de la aceptación, es decir, de que no tiene efectos vinculantes antes de que se dé la aceptación, es decir, de que no se puede poner al aceptante como hemos hablado sobre el contrato y obligatoriamente tienes que cumplírmelo, no, sino que mientras no se haya dado un consentimiento a la aceptación, pues no hay como tal unas obligaciones para el que ha hecho el papel de aceptante o el destinatario. ¿Qué es la contraoferta? La contraoferta puede ser suscitada de dos posiciones. Puede ser como el rechazo de la oferta principal o como la innovación de una oferta hacia el oferente. Se puede cambiar alguna situación, otra forma, otro método. Ahora, eso se estipula y se especifica en el artículo 1376 del Código Civil.
Para ofertas alternativas tenemos el código 1377, donde el aceptante o el destinatario puede ofrecer unas ofertas alternativas, pero quien las acepta es el oferente, pues quien es el que hace la oferta de tal. Para el vencimiento y la caducidad de la oferta, cuando se da el consentimiento se accede de forma inmediata a la celebración del contrato o el plazo que se está pactando para este. Entonces, para admitir la caducidad que les corresponde a ambas partes, tenemos a estas, ¿no? Las principales. Por ejemplo, cuando acontece la muerte del oferente. Cuando acontece esta muerte, ya pues no hay una persona a la cual se le pueda cumplir la oferta que se le ha celebrado para el destinatario, y esta deberá ser comprobada según los artículos de nuestro Código Civil o según mandato judicial, ya sea por desaparición o por muerte. Tenemos el artículo 1385 sobre la caducidad. En estos supuestos de si la oferta se hizo sin un plazo determinado, pues, o un plazo determinable, indeterminado o determinable, ¿no? Ya que si no hay un plazo, pues no hay una forma de cómo probar que se pueda dar el consentimiento y se pueda celebrar el contrato. Ahora, segundo podría ser, segundo podría ser en las cuestiones donde se ha pactado un plazo para la aceptación o la forma de estipulación del contrato para la firma de pero no hay una forma de cómo comunicarte con la persona o el destinatario, o en todo caso donde se pueda comunicar con el oferente como tal, y pues no hay una comunicación certera, una comunicación clara entre lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer, cuál es el tiempo, la demora, las obligaciones, los derechos. Ahora, la revocación. Tenemos dos tipos de revocación, tanto como es de la oferta como es de la aceptación. Según el Código 1384, que nos habla sobre la revocación de la oferta, y el artículo 1386, que nos habla de la revocación de la aceptación, sin surtir problemas para ambas partes, como el destinatario ni el oferente, pero sí algunos pasos a seguir como tal. Tenemos la caducidad de la oferta destinataria, o sea, la persona a la que se le ha hecho la oferta. En este caso, según el artículo 1387, se puede dar si no se ha determinado un plazo entre las partes, ¿no? No se ha pactado un tiempo para cual el aceptante y el oferente puedan ir y firmar el contrato o estipular algunas decisiones que deseen hacer. Consecuencias de la falta del consentimiento. Según el artículo 1373, para que se dé el perfeccionamiento del contrato, el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en el que se ha dado la aceptación y es conocida por el oferente. Es decir, que para la parte primordial, para que se celebre el contrato, debe haber la voluntad de las partes, ya que sin la voluntad de las partes estaríamos cayendo en un vicio, un error, un dolo, porque puede haber sido obtenido la aceptación o el consentimiento de forma malintencionada, ¿no? Segundo, tenemos situaciones que pueden dañar el consentimiento, tales son como el error, el vicio y la violencia. Tenemos sobre el error en el artículo 201, el dolo sobre el 210 y la violencia. En este caso puede haber dos tipos de violencia, no solamente la física, sino también la mental, o sea, la psicológica, que puede afectar mucho al momento de la toma de decisiones. Muchos pueden decir, pero ¿por qué acaso solamente te estaba diciendo, tienes que firmar este contrato porque sí? En muchas ocasiones se puede utilizar otro tipo de violencias, otro tipo de enfoques psicológicos que puedan afectar a la persona para que se dé una aceptación o un consentimiento inválido, ¿no? Y que pueda estar sujeto a celebrar o constreñir la celebración de un contrato como tal, pero obteniendo el consentimiento o la aceptación a la fuerza. En casos de que exista pues la ausencia de una buena voluntad o una conducta voluntaria que resulta, puede resultar en la rescisión o la nulidad del contrato o del acto que se está celebrando entre las partes. Tenemos la legislación comparada. Tenemos tres tipos de códigos. Primero, nuestro código, que es en el artículo 1373 sobre el perfeccionamiento del contrato, que nos habla que pues nuestro contrato queda perfeccionado al momento que se da la aceptación y es conocida por el oferente. Sin embargo, en países como Chile o Argentina, tenemos el artículo
97 del Código de Comercio de Chile, que nos habla de una forma más detallada y expresa de lo que pues se debe considerar como el consentimiento. En este caso, para que la propuesta verbal sea de un negocio, imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida entre el oferente y el aceptante y a quién se dirige esta oferta, ¿no? Y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso, es decir, que pues mientras no hay una aceptación, la otra parte no tiene obligaciones que cumplir. Ahora, en el Código Civil y Comercio de Argentina, en el artículo 978, que nos habla sobre que el consentimiento es producto del encuentro de voluntades coincidentes de las partes, es decir, del oferente y del destinatario, expresado por la reunión de una oferta y la aceptación que guarda en relación de correspondencia. Es decir, que al momento en que ofrece la oferta, la otra parte acepta de forma voluntaria. Pero si no se verifica que este consentimiento, esta aceptación haya sido de manera expresa, tácita y plena, pues el contrato no queda concluido y que se estaría cayendo en un error. Nos damos cuenta de que tanto el Código Civil de Argentina como el Código Civil de Chile expresan de una forma más detallada el cómo se da un contrato, mientras que pues en nuestro país, Perú, solamente nos habla de una forma vacía sobre lo que es la aceptación o el perfeccionamiento del contrato como sea, ¿no? Tenemos luego la forma de los contratos. Primero tenemos el consentimiento y las formas de cómo se da el consentimiento, ¿no? Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin se hace un contrato? ¿Por qué? Pues para seguridad jurídica, más adelante para los efectos, obligaciones, ¿no? Y la oponibilidad, si alguien se puede oponer a este contrato, si a alguien no le parece, si a alguien no le gusta. Ahora, tenemos como requisitos de contratos en el artículo 1411, que nos especifica que como requisito se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto bajo sanción de nulidad. Es decir, que el contrato debe ser 100% escrito. Hay algunas otras cosas, situaciones donde solamente se habla de un contrato expreso, verbal, y pues no escrito, ¿no? Y el acto jurídico que se encuentra en el artículo 143, que cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente, la que se adapta a este contrato. Ahora, según el artículo 1411, que habla sobre el principio de libertad de forma, sobre la presunción, la necesidad del pacto anticipado, el requisito indispensable de la validez, ¿no? Por ejemplo, para la presunción es que es un hecho conocido o un desconocido, es la forma del oferente al destinatario, al momento de hacer, digamos, un contrato de compraventa o de alquiler, ¿no? Es luego la de un pacto anticipado, que sea un pacto anterior y de manera específica. Y el requisito indispensable de validez, pues que se expresa verbalmente y escrito